buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. Como siempre vamos a hacer nuestra actualización de la última sesión. Tuvimos un día nuevamente bajista con el S&P 500 cerrando por debajo de la media móvil de 50 periodos por primera vez desde abril. Lo vamos a ver en un momento. Y las criptos siguen su tendencia bajista, especialmente Bitcoin, que rompió la zona de los $90,000. Hacía bastante tiempo que no veíamos tanta debilidad en el mundo cripto. Además de eso, tuvimos varias compañías importantes corrigiendo casi un 10%, algunas con reportes de ganancia. Así que tuvimos una sesión bastante en rojo. No solamente eso, sino que después en el postmercado seguimos en rojo. Así que bueno, por ahora no hemos visto una señal de cambio de tendencia, por lo menos en el corto plazo. Vean por acá lo que le comento del S&P 500. Tenemos por acá que cerramos por debajo de la media móvil de 50 periodos. Anteriormente habíamos amenazado ya durante 2 sesiones con romper esta media móvil. No había pasado. Y bueno, habíamos aguantado y nos habíamos recuperado. Sin embargo, ya en esta última sesión cerramos por debajo. Además, vemos que el RSI ya está por debajo de los 50 puntos. Y el MACD también tuvimos cruce bajista, histograma en rojo creciente. Realmente en el corto plazo hemos visto mucha debilidad. Y esto más acentuado incluso todavía en las cripto. Vean que en el caso de Bitcoin rompimos los $90,000. Tenemos que remontarnos también al mes de abril para ver estos precios. Y bueno, es una línea tendencial que habíamos respetado bastante bien y que por el momento estamos rompiendo. Hay que comentar también que ya Bitcoin está en sobreventa y no veíamos a Bitcoin en sobreventa desde febrero de este año. Y vean los niveles de sobreventa en el MACD. Tenemos que remontarnos mucho tiempo atrás para verlo tan sobrevendido. Esto lo que nos dice es que la caída realmente ha sido bastante agresiva en muy poco tiempo. Ahora mismo ha caído un 27% y llegó a estar cayendo casi un 30% desde los máximos históricos. La única acción que se salvó durante la sesión fue Google, de las grandes por lo menos, que podemos ver aquí que incluso subiendo un poco, un 3%, luego del anuncio de los 5 billones en acciones de Google que compró Berkshire Hathaway, alcanzó nuevos máximos históricos y luego retrocedió todas las ganancias para encontrar soporte en la media móvil de 8 periodos. Entonces, como pueden ver, en términos generales, no fue una buena sesión para nuestros activos. Vamos a ver varias compañías que estuvieron corrigiendo, algunas de ellas casi un 10%, otras más de un 10% y que me parecen activos bien interesantes. Arrancamos con las acciones de Dell Technologies. Esta es una compañía que le ha ido muy bien en bolsa con todo el tema de auge de inteligencia artificial, centrales de datos, ya que ellos son proveedores de este tipo de tecnología, principalmente relacionado con hardware. Es una compañía además bastante grande, 82 billones de capitalización de mercado y podemos ver que cotiza por debajo del fair value o valor intrínseco. Solamente entre el postmercado y también la caída del día fue una corrección de casi el 10%. Podemos ver por aquí que las valuaciones no son tan caras, PER 17, ratio precio-flujo de caja de 11, aunque tengan en cuenta que es una compañía que tendía a cotizar más barata. Fíjense que estamos un 40% por encima de sus múltiplos históricos. Así que podemos decir que no está tan cara, pero usualmente cotizaban más barata. No tiene problemas con la deuda, buen crecimiento, el retorno sobre capital invertido no ha sido el mejor. Da dividendo aunque no es muy alto y vean por acá el crecimiento que se espera en los próximos años. Estamos hablando de un crecimiento de más del 8% en ingresos, nada mal. Más de 17% de las ganancias por acción y más de 60% del flujo de caja. Vemos que de hecho el forward PER es de 12, así que realmente cotiza bastante barata en estos momentos la compañía. De hecho, podríamos hacer algunas proyecciones a largo plazo. Vamos a hacer el siguiente cálculo. Históricamente cotizaba un PER 12, ahora estamos un PER 17, incluso dándole un PER 12 que ha sido su múltiplos promedio. 12.46, esa ha sido la media a la que ha cotizado durante los últimos 5 años y asumiendo de que va a tener este crecimiento en ganancias por acción, que por el momento lo está teniendo. El año pasado crecieron casi un 40% de las ganancias por acción. Esto sería un precio objetivo de $182. Ten en cuenta que da 1.65% de dividendo. Si hacemos estos cálculos, vamos a ver cuál sería nuestro retorno sobre capital invertido en 5 años. Nuevamente le estoy dando un PER muy por debajo del precio actual, del PER actual, y vean que aún así sería un retorno de casi el 10%. Si le diéramos unos múltiplos un poquito más caros, por ejemplo el múltiplo actual, sería un rendimiento bastante superior al 10%. Es decir, que incluso a los precios actuales ya sería un rendimiento, yo diría, bastante aceptable. Si a eso le sumamos que la acción está sobrevendida, vemos que está ya el RSI en 26 puntos, ya el MACD también entró en zona de sobreventa, estamos tocando la media móvil de 200 periodos. Realmente no me disgusta para nada una compra a estos precios. Es verdad que el reporte de ganancia va a ser el jueves, si mal no me equivoco, vamos a ver cuándo es. No, el martes de la próxima semana.
Así que bueno, tal vez podremos esperar ese reporte de ganancia, pero seguramente la acción se va a mover bastante con el reporte de Nvidia, que es el reporte más importante de esta semana. Continuamos con las acciones de Expedia, corrigiendo más de un 7%. Si se recuerdan, Expedia la analizamos luego del reporte de ganancia, donde la compañía se disparó, alcanzó nuevos máximos históricos, pero luego de eso ya ha caído un 13%. Vamos a ver si luego de estas caídas ya está interesante. Podemos ver que sigue cotizando por debajo del fair value valor intrínseco, así que bueno, los múltiplos no deben ser tan caros. 28 billones de capitalización de mercado. Vemos por acá que cotiza un PER 21 y un ratio precio flujo de caja de 8. Vemos que hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, el ratio precio ventas está por debajo de 2, cuando históricamente cotizaba a más de 2 veces ventas, así que no está tan cara por esta métrica, aunque el ratio precio flujo de caja sí está un poco por encima de sus múltiplos históricos. Vemos que no tiene mucha deuda, buen crecimiento, el retorno sobre capital invertido no es el mejor. Podemos ver que da dividendo, aunque es bajo, y además, fíjense por acá, el crecimiento que se espera en los próximos años. Se espera que las ganancias por acción crezcan a un ritmo del 20%, cotizando un forward PER de 16. Realmente por ganancias por acción se ve bastante barata. Es una compañía que además genera muy buen flujo de caja. Se espera que el flujo de caja crezca a más del 7% anual y los ingresos también a casi el 7% anual. Realmente no está nada mal el crecimiento. Ahora la pregunta es, ¿qué múltiplo deberíamos darle a una compañía creciendo a este ritmo? Ahora mismo estamos pagando un PER 21. Incluso yo diría que vamos a hacer un cálculo un poco más conservador. Vamos a pagar un PER 30 a futuro por la compañía. Disculpen, un PER 20. Y vamos a asumir de que crece al ritmo que esperan los analistas. Usted podría aplicar margen de seguridad y decir que crece a un ritmo menor. Pero bueno, para el caso base voy a tomar este crecimiento que esperan los analistas y un PER 20. Ten en cuenta que ya con un PER 20 estamos pagando valuaciones un poquito más baratas que las actuales. Vamos a ver que 471 en 5 años sería un retorno del 14%. Realmente si usted piensa de que puede mantener este ritmo de crecimiento, se ve a buen precio la acción. Ahora, desde el punto de vista técnico no se ve tan interesante. Vean que es una acción que la hemos visto en la parte baja de esta tendencia muchas veces en los últimos años. Y bueno, como pueden ver, ahora estamos bastante lejos de la media móvil de 200 periodos y bastante altos en la tendencia. Yo sería paciente. Si quiere hacer unas compras iniciales, yo diría que la media móvil de 50 periodos es la mejor zona técnica. Y bueno, también operaría con un poquito de margen de seguridad. Asumiría, por ejemplo, que la compañía crece al 90% de lo que esperan los analistas, incluso el 80%, porque creo que con el crecimiento que se espera en Expedia estamos siendo un poco, yo diría, optimistas o sobre optimistas con ese crecimiento. Continuamos con las acciones de Booking Holding, competidor directo de Expedia, 154 billones de capitalización de mercado. Es una compañía, como pueden ver, que corrigió casi un 5%, fue una caída interesante y además vamos a ver que técnicamente se está viendo bastante débil. Al igual que Expedia cotiza por debajo del fair value, aunque los múltiplos aquí son bastante más caros. ¿Por qué? Porque esta es la compañía líder del sector. El PER está en 30, aunque históricamente cotizaba mucho más cara. El ratio precio flujo de caja en 18, también históricamente cotizaba mucho más cara. Y el ratio precio ventas en casi 6. Realmente son múltiplos caros, ¿eh? ¿Por qué cotizan múltiplos caros? Porque bueno, también el crecimiento ha sido bastante bueno en los últimos años. La deuda es un poquito alta, vamos a echarle un vistazo más cercano a la deuda. Vamos a ver el tema de la deuda de corto plazo. Bueno, el problema es que la compañía tiene mucho cash, ¿eh? Fíjense que tiene suficiente cash para pagar la deuda a corto plazo y prácticamente para pagar la deuda a largo plazo. Así que bueno, la deuda no es una preocupación, aunque es un poquito alta. Podemos ver aquí que también el crecimiento en los últimos años ha sido muy bueno y además vean el retorno sobre capital invertido del 20%, altísimo. Vemos que da dividendo, aunque no es muy alto, y además se espera que la compañía siga creciendo los ingresos a más del 9%. Las ganancias por acción a casi el 20% y el flujo de caja más de 10%. Realmente el crecimiento ha sido muy bueno. Este año las ganancias por acción no han crecido tanto, pero es que vean los años anteriores. 1800%, 170%, 54%, 47% y estamos pagando un forward PER de 18. Bueno, realmente si nos guiamos por las valuaciones futuras, se ve bastante bien, ¿eh? Es una compañía además que vean el ritmo de crecimiento. Los últimos años ha sido una verdadera locura. En 2021 ingresaron casi 11 billones y ya este año se espera que un crecimiento del 250%, que se dice pronto, pero un 250% en unos 4 años es una verdadera locura. Entonces vamos a ver, ¿qué múltiplo futuro podríamos pagar por Booking? Ahora mismo estamos a un PER 30, vamos a calcular un múltiplo un poco más bajo. Yo diría que un PER 25 a futuro podría ser razonable. Tengan en cuenta que en 2028-2029 se espera que la compañía siga creciendo a más del 10%, así que bueno, tampoco podemos darle un múltiplo barato porque es una compañía con muy buena
buen crecimiento y eso nos daría un precio objetivo de $10.137. Y ahora mismo estamos en 4.800. Precio objetivo 10.137. En 5 años esto sería un retorno sobre capital invertido de más del 16%. Estoy seguro que si incluso utilizamos margen de seguridad, no sé, asumimos que el crecimiento va a ser de un 90% de lo que esperan los analistas, seguramente el retorno va a seguir por encima del 10%. Así que bueno, al menos por CAR, por retorno sobre capital invertido a largo plazo, se ve bastante bien estos precios. Podemos ver que técnicamente no estamos tan bien, rompimos esta línea tendencial que veníamos respetando desde el año pasado, estamos cerrando por debajo de la línea tendencial, estamos a punto de tener un dead cross o cruce de la muerte, media móvil de 50 periodos cruzando a la baja la de 200 y esto es algo que no veíamos desde la caída del 2022. Así que técnicamente no se ve tan bien, pero realmente por fundamentales me parece que ya estamos en zona para una primera compra. Le he dicho varias veces que la única razón por la cual no he comprado acciones de Booking es porque en el portafolio de trading no puedo comprar acciones fraccionadas y cada acción de la compañía me cuesta casi $5.000, me lleva mucho capital de este portafolio, pero si usted puede comprar acciones fraccionadas, creo que está en una buena zona para una primera entrada. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100.000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el con dinero. las acciones de HPQ cayendo casi un 7%, una compañía muy defensiva, como podemos ver relacionado con printers. Sus printers HP sin duda son los más populares. 21 billones de capitalización de mercado, muy por debajo del fair value. Podemos ver que los múltiplos son muy baratos, PER 8 y ratio precio-flujo de caja de 5. Además, el ratio precio-ventas en 0.39. Realmente son múltiplos muy baratos. ¿Qué problema tenemos? Vean que el crecimiento no ha sido el mejor en los últimos años, aunque es verdad que el retorno sobre capital invertido ha sido muy bueno. Lo más interesante de HPQ sin duda son los dividendos. 5% de dividendo, lo han aumentado a un ritmo del 8% en los últimos años. Y el payout ratio, recuerden que este es el porcentaje de las ganancias que se destina a pagar dividendos, en torno al 40%, que está bastante bien. Además, vean que la compañía realmente ha mantenido un ritmo de incremento del dividendo bastante estable. A largo plazo, el problema es que no se espera mucho crecimiento, en torno al 1-2% de incremento en ingresos, 4% de las ganancias por acción, el flujo de caja cayendo un poco. A ver, como pueden ver, realmente no es la compañía que más crecimiento le va a dar en cuanto a la acción, pero el dividendo es lo más interesante. Creo que para un portafolio de dividendos podría tener sentido. El principal problema por el cual no tengo esta acción en el portafolio de dividendos es por el crecimiento, ¿ok? Yo en el portafolio de dividendos no solamente busco ese dividendo, sino que la compañía dé cierto crecimiento a largo plazo. Y bueno, en este caso vemos que HPQ está un poco estancada. Hay que comentar que el dividendo se espera que siga creciendo a un ritmo de más del 5%. Creo que con ese payout ratio del 40% tiene sentido que lo sigan incrementando. Podemos ver aquí que desde el punto de vista técnico ya estamos sobrevendidos. El reporte de ganancia va a ser hoy en la tarde. Así que bueno, realmente lo más inteligente yo creo que sería esperar ya ese reporte de ganancia. Si a usted le gusta demasiado la acción, creo que está en una zona muy atractiva, sobrevendida, parte baja de la tendencia. Vean que la tendencia en el mediano plazo no es la mejor, ya que empezó con esta dinámica de altos cada vez más bajos y bajos cada vez más bajos. Pero bueno, creo que dentro de esta tendencia estamos en la parte baja, que es una buena zona para comprar. Continuamos con las acciones de Shopify, 4% de caída. La bolsa apenas ha caído un 3% y ya Shopify ha corregido más de un 20%. Vean que a pesar de esta corrección del 20%, sigue cara, un 67% por encima del fair value valor intrínseco. Vamos a ver si a largo plazo tal vez está un poquito más atractiva. 182 billones de capitalización de mercado. Vemos que los múltiplos son caros. El PER, ratio precio-ganancias, es más de 100, aunque históricamente cotizaba más de 200 veces. Podemos ver que esta es una compañía que venía de unos múltiplos carísimos. Sigue cara, pero bueno, no a los niveles anteriores. Vean que también tanto el ratio precio-ventas y precio-flujo de caja son múltiplos caros, pero nuevamente por debajo de sus múltiplos históricos. No tiene problemas con la deuda, excelente crecimiento. Vemos que se espera que sigan creciendo los ingresos a más del 20%, las ganancias por acción y el flujo de caja también creciendo a más del 20%. Realmente por crecimiento futuro la compañía se ve muy bien, pero vean que tenemos algunos problemitas. Por ejemplo, el forward PER está en 92,
que bueno, es un PER bastante caro a futuro. La primera pregunta es, ¿qué múltiplo deberíamos darle a una compañía con este crecimiento para pagar a futuro? Vean que en 2029, por ejemplo, se esperan que las ganancias por acción crezcan un 27%, pero ya en 2028 un poco estancado, 6%. Ahora mismo estamos a PER 100. Es difícil hacer una proyección del múltiplo futuro que queremos darle a Shopify. Vamos a empezar con un caso base. Por ejemplo, si le damos un PER 50. Un PER 50 es bastante caro, pero bueno, es una compañía que crece a un ritmo bastante alto, ¿ok? Si pagamos un PER 50 a futuro y la compañía genera $2.63 como se espera, sería un precio objetivo de $131 cuando estamos en 140. Es decir, que estamos por debajo incluso. Usted puede darle un múltiplo más caro, pero bueno, en 5 años ya pagar un PER 50, yo diría que es bastante razonable, ¿ok? Así que bueno, por ahora voy a esperar. Sinceramente creo que los fundamentales todavía no nos dan los suficientes margen de seguridad. Vean además que técnicamente hemos visitado esta línea tendencial muchas veces, que está por debajo de la malla móvil de 200 periodos. Y bueno, creo que todavía tiene margen para caer, ¿ok? Yo diría que si la vemos en la parte baja de la línea tendencial, cerca de $90, como pueden ver, precio objetivo ya sería en torno a 140. Si estamos pagando $90, ya empezaríamos a ver precios un poco más razonables para invertir a largo plazo. Continuamos con una acción que sí me parece que está muy interesante, la cual es Norwegian Cruise Line. Esta es una de las 3 líneas de crucero más grandes de los Estados Unidos, junto con Royal Caribbean y Carnival Cruise Line. Es una compañía además que ha caído muchísimo, lo vamos a ver un poco más en la gráfica, y vean que está por debajo del fair value o valor intrínseco. Podemos ver además que las valuaciones están baratas, PER 11 y ratio precio flujo de caja de 3. Ya el ratio precio-ventas está por debajo de 1. La deuda es un poquito alta. Vamos a mirar la deuda un poco más de cerca. La compañía tiene unos 15 billones en deuda total. Vean que tiene 166 millones en cash y más de 900 millones en deuda a corto plazo. Es decir, que sin duda la deuda es lo más preocupante de Royal. Yo diría que por este tema de la deuda cotiza múltiplos más baratos que, por ejemplo, Royal Caribbean. Podemos ver además que el crecimiento en los últimos años ha sido bueno. Después de la pandemia la compañía ha crecido bastante y además se espera que a largo plazo sigan creciendo los ingresos a más del 7%, las ganancias por acción a más del 20% y el flujo de caja también multiplicándose varias veces. Realmente por números futuros no se ve nada mal, ¿ok? Este tipo de compañías tuvo serios problemas durante la pandemia. Quiero enseñarle por acá la cantidad de acciones circulantes. Tuvieron que emitir una cantidad de acciones circulantes ridículas durante la pandemia para sobrevivir y esto hizo que las valuaciones empeoraran. De hecho, podemos ver que las ganancias por acción pasaron de $4.33 en el 2019. Ahora mismo estamos generando menos de 2. Es decir, que realmente a pesar de que los ingresos son mucho más altos que antes de la pandemia, la ganancia por acción, que es lo más importante, no ha logrado alcanzar esos niveles. Vamos a ver en la gráfica en un momento que la acción nunca ha logrado alcanzar los precios prepandémicos. Vean por acá. Antes de la pandemia habíamos alcanzado unos máximos de $64, ahora estamos en apenas 17. Podemos ver aquí que además la compañía no ha roto la tendencia alcista de mediano plazo, no ha tocado mínimos anteriores y estamos en la parte baja de esta tendencia. Según mi opinión, estamos en muy buena zona para empezar a comprar acciones de Norwegian Cruise Line. Si está pensando en una inversión a largo plazo, yo diría que tal vez Royal es una compañía de más calidad. Pero bueno, si está pensando en un swing trade, creo que estamos en una muy buena zona. Yo ni siquiera pondría stop loss, si les soy sincero. Yo si cae, por ejemplo, a la zona de los $15, compraría más. Si cae a la zona de los $13, compraría más. Incluso si hacen nuevos mínimos en $10, compraría más. Estoy seguro que en algún momento las acciones van a rebotar, porque por el momento la demanda de este tipo de servicios de cruceros sigue siendo muy alta. Continuamos con las acciones de Xpeng. Las acciones cayeron más de un 10%. Luego de un reporte de ganancia mixto. Esta es una compañía que había tenido un desempeño excepcional durante los últimos meses. Había pasado de $6 a más de 20. La compañía anunció robotaxis, anunció un robot autónomo. En fin, había hecho varios anuncios importantes. Sin embargo, vean que en el reporte no cumplió con las expectativas en ingresos. Hay que decir lo siguiente, los ingresos crecieron más de un 100% año sobre año, impresionante. Aunque vean que reportó pérdidas por acción. Se esperaba que reportara más pérdidas de lo que finalmente reportó, pero bueno, sigue sin generar ganancias. Podemos ver acá que es una compañía ya relativamente grande, más de 20 billones de capitalización de mercado. Por flujo de caja futuro no se ve tan bien.
Vean que no genera ganancias, aunque el ratio precio-venta cercano a 2 no está tan mal. Históricamente cotizaba a más de 11 veces. Vemos por acá que es una compañía que viene creciendo los ingresos a muy buen ritmo. Es uno de los principales fabricantes de autos eléctricos del mundo y de China. Y además vean que para 2026 ya se espera que generen ganancias con un forward PER de 24. Y además se espera que este año finalmente generen flujo de caja positivo. Creo que ya con la compañía generando ganancias y flujo de caja positivo, ya se podría ver mucho más razonable como una inversión. Tiene mucho potencial, sin duda es una compañía que tiene mucho potencial. Vemos que además, a pesar de esta caída de más del 10%, la tendencia en el corto y mediano plazo sigue siendo alcista. Yo personalmente la esperaría por debajo de la media móvil de 200 periodos. Vean todas estas zonas que le estoy marcando aquí, que han sido zonas muy buenas de compra. Y fíjense que desde los máximos anteriores todavía nos queda mucho margen de subida, ¿ok? Incluso si quiere operar la tendencia actual, un toque a la media móvil de 200 periodos podría ser una primera zona de compra interesante, aunque también tengan en cuenta que el volumen bajista de las últimas sesiones ha sido bastante alto. Quiero revisar otro reporte de ganancia, el cual es Trip.com. Esta es una compañía de viajes, es una compañía que opera principalmente en Asia. Y bueno, vemos que es un negocio de 46 billones de capitalización de mercado, así que es una compañía bastante grande. Vemos que está por debajo del fair value valor intrínseco, cotiza múltiplos interesantes, el ratio precio ganancia está en 18, no está mal, aunque es verdad que el ratio precio ventas es más de 5, está un poquito caro. Muy buen crecimiento en los últimos años, poca deuda. Podemos ver por acá que el crecimiento que se espera en los próximos años es muy bueno, más de doble dígito de crecimiento en ingresos, ganancias y flujo de caja. Es decir, que realmente está bastante bien en cuanto al crecimiento. Y vean por acá además que es una acción que viene creciendo a muy buen ritmo en los años anteriores. Por ejemplo, el año pasado 2024 los ingresos crecieron casi un 20% y las ganancias más de un 70%. El flujo de caja tal vez fue lo que estuvo más estancado, pero bueno, había tenido un 2023 que había sido una locura, donde se habían duplicado los ingresos y las ganancias por acción se habían multiplicado por 6 prácticamente. En cuanto al reporte de ganancias, podemos ver que fue un reporte de ganancias sólido, la compañía superó las expectativas en ganancias por acción, los ingresos volvieron a crecer más de un 10%, a pesar de eso, como pueden ver, las acciones prácticamente no se movieron. Podemos ver que seguimos muy cerca de máximos, no hemos visto una caída tan grande como otras compañías principalmente relacionadas con el mercado chino, y vean que esta línea tendencial que tengo marcada en azul ha sido muy buena zona de compra. Podría coincidir también con la media móvil de 200 periodos. Creo que si la vemos en la línea tendencial, media móvil de 200 periodos sobrevendida, podría ser una zona muy interesante para una primera entrada. Ten en cuenta también que el riesgo de invertir en este tipo de compañías, si la comparamos con Booking y Expedia, es bastante más alto y bueno, por eso pagamos valuaciones más baratas. Como vimos en el video hoy, amigos, el mercado sigue muy débil, el S&P 500 perdiendo la media móvil de 50 periodos y Bitcoin cayendo por debajo de los $90,000. Ambas activos no pasaba esto desde abril. El único que estuvo subiendo un poquito fue Google, a pesar de eso bajó bastante luego de tocar máximos históricos. Vimos algunas compañías cayendo con fuerza, Dell cayendo más de un 8%. Creo que ya los precios actuales son atractivos para una primera entrada. Expedia esperaría mínimo la media móvil de 50 periodos. Booking también me gustan ya los precios actuales para una primera entrada, aunque está bastante más cara que Expedia. HPQ me parece que está en unos precios muy razonables, principalmente si quiere ingresos pasivos en forma de dividendos. Noridian, la verdad que me parece que la zona actual está muy interesante también para acumular. Shopify sí vimos que está un poco cara. Xpeng mínimo esperaría una caída a la media móvil de 200 periodos. Y Trip.com también esperaría una caída mínimo a la media móvil de 200 periodos. Recuerde que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar un comentario, respondemos 100% de los mismos y también nos pueden dejar un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal siempre le dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversión Smart Investor Tool que utilizamos hoy para análisis fundamental y en el segundo enlace nuestra comunidad Academia de Inversores. Ahí tenemos los cursos, compartimos todas las compras y ventas para los portafolios, tenemos grupos exclusivos en Discord, tenemos vivos, tenemos también indicadores técnicos de TradingView y muchísimo más. Recuerden que en ambas plataformas tenemos ahora promociones por Black Friday con un 20% de descuento para nuevos miembros por todo el primer año. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.